en Juan 3, pueden abrir sus Biblias en Juan 3. Esta es la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y él era un principal de la sinagoga. Habíamos dicho que los principales de la sinagoga eran personas que asistían fielmente a la iglesia, congregaban. El fariseo tenía que diezmar y dar las primicias. O sea, las primicias es lo primero que sale, lo primero que aparece, ya sea al día de hoy, puede ser un sueldo, puede ser una ofrenda, puede ser algo. La primicia es eso primero de lo nuevo, salía para el Señor. Y después estaba el diezmo, que es el 10%, apartar el 10% para la casa de Dios. Eso es lo que hacía un fariseo religiosamente todos los meses. El fariseo también oraba 3 veces al día. A la mañana, a la tarde y a la noche, oraba sin cesar. El fariseo sabía la ley de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia. Los sabían de memoria. No solo eso, sino que también llevaban en su frente versículos bíblicos para memorizarlos permanentemente. También llevaban en la ropa de versículos bíblicos colgando para ir leyendo, porque no querían perder tiempo. Yendo, leían. Interesante, ¿no? Como era un fariseo. También los fariseos creían en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también habíamos dicho, esta es una apreciación mía, que Nicodemo también creía en Jesús. Eso es algo mío. Creía en Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque dice, viniste como maestro y si Dios no está en vos, vos no podrías hacer lo que haces. Por eso yo creo que él creía en Jesús. Y como creía en Jesús, tenía miedo y por eso lo fue a ver de noche a Jesús. Para que los otros fariseos no lo apedrearan, no lo tomaran por hereje. También los fariseos eran conocidos como tan religiosos de seguir al pie de la letra la palabra de Dios, que hasta se fueron de mambo y empezaron a agregarle cosas a la palabra de Dios. Por eso Jesús tenía problemas con los fariseos. No por ser fariseo, sino porque le agregaban un peso extra a la ley. Entonces eso era por lo cual Jesús estaba en contra de los fariseos. ¿Está bien? Entonces vemos que Nicodemo era un fariseo. Arranca así Juan 3, versículo 1. Dice que había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo y era un principal de la sinagoga. Y vimos en el versículo 2, que dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, fíjense cómo puede ser que un fariseo, con todas estas características que nombramos recién, y Jesús le diga, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Y habíamos visto que hay personas que creen que nacieron de nuevo porque vienen a la iglesia, porque leen la palabra de Dios, porque oran, porque diezman, porque creen en Dios, creen en Jesús, pero así todo no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. ¿Y por qué tenemos que nacer de nuevo? Todos tenemos que nacer de nuevo, porque dice la palabra que por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros nacemos con la herencia de Adán y Eva, esa herencia de pecado que hicieron ahí en el Edén. Entonces, a partir de Adán y Eva, los hijos ya todos nacemos con esa herencia de pecado.
todos. Por eso, por cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos que nacer de nuevo. Por eso, una vez más, no bautizamos bebés, porque no tendría ningún sentido. Tenemos que volver a nacer de nuevo, volver a tener vida, ¿para qué? Para ver el reino de Dios, para poder acercarnos, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia ahora, para pedir ese oportuno socorro. Entonces, Nicodemo tiene que nacer de nuevo, una persona, podríamos decir, intachable, que a nuestros ojos hace todo bien. Y sin embargo, Jesús le está diciendo, Nicodemo, te vas a ir al infierno. Así. Tenés que nacer de nuevo para ir al cielo, para ver el reino de Dios. Algo fuerte, algo que a primera vista nos choca. ¿Y por qué nos choca? Porque nosotros estamos acostumbrados desde chiquititos, que ya nuestros padres nos empiezan a instruir en las obras. Tenés que portarte bien. ¿Y esto qué significa? ¿Que nos tenemos que portar mal? No, claro que no. Tenemos que portarnos bien, pero no como una imposición puesta por nuestros padres, sino que tenemos que portarnos bien porque nuestro valor es de portarnos bien, de amar al otro, de respetar al otro. No porque nuestros padres nos obliguen, por la obra en sí de portarse bien. Tenés que leer la Biblia, porque si no, ¿qué va a decir la seño Beli cuando vayas a la escuelita y no te estudiaste el versículo de memoria? Y los sentamos a los nenes ahí y estudiaste el versículo de memoria. Entonces, cuando vienen a la escuelita, ¿quién sabe? Todos levantan la mano. ¿Está mal estudiar la Biblia? No, claro que no. Pero tiene que salir de nosotros el querer conocer más a Dios. Bueno, ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, de chiquitito ya nos empiezan a instruir en las obras, en el hacer. Si no trabajás en tal trabajo, no sos nadie. Si no tenés plata, no sos nadie. Si no haces determinadas cosas, no sos nadie. Entonces, las obras es fundamental para nosotros. Y lo traemos también a las iglesias. Lo traemos, por eso tengo que ir, porque si no voy, enseguida me van a llamar. Si no voy, van a creer que estoy en pecado. Si no voy, ahora me tengo que aguantar a todos los hermanos llamándome. Entonces vamos, para que no nos llamen. Porque eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. No es por las obras. Las obras son consecuencia de lo que está en nuestro corazón. Siempre va a salir de nuestro corazón lo que hay adentro. Pero las obras no son para salvación. Las obras son consecuencia de la salvación. ¿Se entiende la diferencia? Entonces eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo acá. Así que Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Le está diciendo Nicodemo. ¿Y Jesús qué le dice en el versículo 5? De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar. Entonces, habíamos visto que hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? El agua, habíamos dicho que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, voy a adelantar. Dice Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, Pedro está diciendo, nacimos, claro que sí, nacimos de nuestra mamá y de nuestro papá, que es una simiente corruptible. Tiene pecado, tiene muerte, se corrompe. Y como se corrompe, muere. Dice, pero ustedes no nacieron de esa simiente ahora. Ahora nacieron de ¿qué? De una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios.
Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de su criatura. Y Efesios 5:26 dice que Jesús se entregó, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a la iglesia, para santificar a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Para lavarla por medio de la palabra de Dios. Para lavarla, para que seamos limpios. Así que habíamos quedado que acá estaba la confusión, que uno nace de agua, nace por la palabra de Dios, o sea, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, venimos a los estudios bíblicos, hacemos el discipulado, nos predican a Cristo y aceptamos a Jesús. Recibimos a Jesús como Señor, como Salvador, en nuestra mente. En nuestra mente decimos, sí, yo ya no quiero vivir esa vida de vacío, ya no quiero vivir en ese pecado que vivía, ahora quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. Eso es nacer por la palabra, ser limpio por la palabra. Ahora, hay veces que nos quedamos ahí, solo en la palabra, que es lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo nació de la palabra, se la sabía de memoria, iba a la iglesia porque creía en Dios, creía en Jesús, ofrendaba, diezmaba, oraba, pero se había quedado solo en una parte de ese nacimiento. Entonces, habíamos dicho, ¿cuándo hay crecimiento en una concepción, en un bebé? ¿Después que nace? No. Crecimiento hay desde el momento que fue concebido, desde el momento en que se unió el esperma con los óvulos, ahí empezó a haber vida. ¿Pero hubo nacimiento? No. Hay crecimiento, está el crecimiento, pero no hay nacimiento. ¿Se entiende? Y hay veces que nosotros hablamos y decimos que somos salvos, que nacimos de nuevo, solo por el crecimiento de la palabra. Falta el nacimiento espiritual, espiritual. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en Juan, el primer capítulo de Juan, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que por lo general siempre va a haber dos palabras que usa Jesús, o dos palabras por lo general en la Biblia, siempre para describir algo. Fíjense que recién dijimos, por cuanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Son dos cosas diferentes. Son dos. Ahora Jesús acá está diciendo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, hay que recibirlo, pero también hay que creer en su nombre. No es solo recibirlo. Siempre hay dos. Por eso es nacer de agua y del Espíritu. No nos podemos quedar siempre con una sola parte. Tiene que estar la otra también. Y una tiene que ver con la carnal, con la humana, con lo natural. Y la otra tiene que ver con lo espiritual. Por eso Jesús está diciendo, tenemos que nacer de agua, de nuevo, acá, en la tierra, humanamente, recibir, ser conscientes, pero también del Espíritu. Y eso no lo podemos manejar nosotros. Eso viene de Él. No me corresponde a mí. Yo lo único que tengo que hacer es
entregarle el control de mi vida. ¿Cómo hago para entregarle el control de mi vida? Tengo que morir. Tengo que morir. Si yo sigo vivo, no puedo nacer de nuevo. Tiene que haber una muerte. Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo es la muerte cuando nos sumergimos y al mismo tiempo la vida, la resurrección ahora en Cristo Jesús. Volvemos a vivir. Tiene que haber una muerte para que haya una vida. Por eso, fíjense, el símbolo del aborto. El aborto es matarlo antes de que nazca. Y muchos cristianos hacen eso. Abortan la palabra. Entonces nosotros como cristianos tenemos que llegar, una vez que está la concepción, una vez que está la palabra de Dios, tenemos que llegar al nacimiento. No tenemos que abortar la palabra de Dios. ¿Cómo abortamos la palabra de Dios en el proceso? Cuando nosotros nos empezamos a resistir. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo y ahí empezamos a resistirnos. No lo quiero amar porque es malo. Entonces ahí empezamos a abortar la palabra hasta que en algún momento se aborta y ya no queremos escuchar más de la palabra. Eso sería en lo natural un aborto. No nació, todavía estaba en crecimiento. Entonces, como cristianos tenemos que llegar al nacimiento, tenemos que entregarle nuestra vida ahora a Cristo. ¿Para qué? Para que Él tome el control de nuestra vida. Eso es creer en su nombre, creer. Y para creer en el nombre de Jesús tengo que morir, porque mis pensamientos la mayoría de las veces van en contra de lo que Jesús dice. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense que para creer en Jesús se necesita del Espíritu Santo. Yo no puedo creer en el nombre de Jesús humanamente. ¿Por qué? Porque dice Pablo que la palabra ¿qué es? Locura. Entonces el país se desmorona, el país se va a los caños, hay muerte por todos lados por el COVID. Pero Dios me dice a mí que Él me guarda en la palma de su mano. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en la palabra de Dios cuando estoy viendo que todo es un caos a mi alrededor? ¿Lo puedo creer humanamente? No. Lo tengo que creer con el Espíritu Santo. Porque humanamente no puedo hacer nada, no hay una obra que yo pueda hacer para creer en el nombre de Jesús. Por eso acá Juan dice, a los que le recibieron, bien, por la palabra, pero también a los que creen en su nombre. Fíjense que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Las dos cosas. Recibir la palabra, pero también recibir el Espíritu Santo. Nacer de las dos cosas. Y fíjense que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos nacidos porque mi mamá y mi papá quisieron tener un hijo más. No, yo nací porque Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que si vos no sabés para qué estás en esta tierra, ahora podés ir a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Porque ahora entiendo que no fui engendrado por el que mi papá quiso. Fui engendrado porque tu voluntad fue traerme a este mundo. Y vayan a Ezequiel 36, 26. Y fíjense que dice, bueno, lo pueden leer ahí. Lo leo en otra versión, porque no va a coincidir con esta. Dice, les daré un corazón nuevo. Dice Dios, les daré un corazón nuevo. Dice, y pondré en ustedes un espíritu nuevo. ¿Se dan cuenta? Dos cosas. Corazón nuevo, pero también el espíritu nuevo.
Y dice, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. O sea, no solo nos da un corazón nuevo, ahora tenemos una manera nueva de ver las cosas mentalmente. Pero si nos quedamos ahí, no va a ser un corazón sensible, no va a ser un corazón perdonador, no va a ser un corazón dadivoso, no va a ser un corazón que pueda dar aquello que nos cuesta dar. Pero cuando tenemos el Espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que nos va a dar en ese corazón nuevo un corazón sensible. Entonces vamos a poder estar mirando al otro. Por eso fíjense que Jesús, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento, el mayor mandamiento, él dice, bueno, amar a Dios. Ese es el primero. ¿Y el otro cuál es? Amar al otro, amar al próximo, al prójimo. ¿Cuál es el próximo? Bueno, el primero que yo tenga a mi lado. Ese es el próximo. Si es mi esposa la que está a mi lado, ese es mi próximo. Pero también cuando mi esposa no está, están mis hijos. Y si no están mis hijos, ¿quién está? El vecino, la vecina. Y si me voy al supermercado, ¿quién es el próximo? El cajero, el que me encuentro, el vecino. Ese es el próximo. Entonces, amar a Dios y amar al otro. Pero ¿cómo puedo amar al otro cuando es malo? ¿Cómo puedo amar al otro cuando abusó de mí? ¿Cómo puedo amar al otro cuando me robó? Cuando tengo un corazón sensible. Cuando nací de agua y del Espíritu. Si no está esa combinación, me quedo solo en una. Y cuando nos quedamos en una sola, solo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde no se renuevan las fuerzas, porque no está el Espíritu. Entonces hay un momento donde si yo soy un fortachón, voy a durar un poquito más. Pero si yo no soy un fortachón, me voy a agotar más rápido. Entonces podemos ver personas que pueden aguantar 1 año, 2, 3, 5, 10, pero hay un momento que se cansan y abandonan, abortan la palabra de Dios, porque todavía no hubo nacimiento. Y hay otros que puede ser más cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que nacer ahora del Espíritu Santo. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Quién está a cargo de tu vida? Y es para que reflexionemos. ¿Nacimos de nuevo? ¿Nacimos de nuevo? Esa pregunta la hicimos el domingo pasado, porque ahí es donde vamos a poder ser concebidos ahora con una semilla no corruptible, pero puede quedar solo en la mente. Puede quedar solo acá. Pero para que sea una vida que nació de nuevo, tiene que estar también el Espíritu Santo. Ahí yo le tengo que dar muerte a mi vida para que ahora, en esta vida nueva, empiece a tomar el control del Espíritu Santo. Yo ya no tengo control de mi vida. Eso es lo que significa la palabra siervo. Siervo significa ser esclavo. O soy esclavo del diablo o soy esclavo de Dios. Por eso decimos siervo de Dios, porque nosotros queremos ser esclavos de Dios. Pero o somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Suena fuerte, pero es así. Es así. Dios no da vueltas. Por eso, en 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan ese pasaje de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese corazón duro ya pasó. Ya pasó. Ahora, ¿cómo es? Bueno, ahora son todas hechas nuevas. Tengo un corazón nuevo, un corazón sensible.
¿Cuándo? Cuando estoy en Cristo, cuando nací de nuevo. Entonces tiene que haber una evidencia de nacimiento. Tiene que estar esa evidencia de un nacimiento. Si no, no hubo nacimiento. Y son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Así que, ¿cuáles son las características? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuáles son las características de este nuevo nacimiento? Vamos a ver 4. Hay muchas más. Pero cuando alguien es nacido de arriba, o sea, del agua y del espíritu, de simiente no corruptible, la naturaleza de Dios entra en nuestra vida. Tiene que entrar ahora esta nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Por eso vimos que si somos hechos hijos de Dios, tenemos que tener su naturaleza. Tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar? Porque fíjense que si yo miro a mis padres, yo miro a mi mamá y a mi papá, yo puedo ver la naturaleza de mis padres en mí. No solo físicamente, me estoy quedando pelado. Mi papá es pelado. Hola, papi, está mirando justo hoy. Bueno. También puedo ver la naturaleza de mis padres en el carácter. Y no les voy a decir porque me está mirando. Pero está. Entonces yo puedo ver a mis padres y me puedo ver reflejado en esa naturaleza. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo sé yo que nací de nuevo? Porque cuando voy a la palabra de Dios y veo la naturaleza de Dios, y ahora cuando veo mi vida, puedo ver esa naturaleza de Dios en mi vida. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar esa naturaleza de Dios. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, estudiar, conocer a Dios, porque yo me tengo que sentir reflejado en esa naturaleza. Tengo que ir viendo, porque si no coincide esa naturaleza, ¿qué pasa? O fui adoptado, o me dijeron que era hijo. Pero puede ser que no lo sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando veo la naturaleza de Dios, tiene que estar en mí. Si está en mí, si te sentís reflejado a través de la palabra de Dios, vos decís, esto está en mí. Bien. Está. ¿Se dan cuenta? Es muy importante ver a Dios y mirarse a uno mismo. Por eso siempre decimos, cuando dice la palabra, que la palabra es un espejo que nos muestra cómo estamos. Nos muestra todo el tiempo. Y también que dice que cuando nos alejamos, nos olvidamos cómo somos. Nos olvidamos. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos viendo si hay cosas que nos cuestan o hay cosas que empezamos a hacerla más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que estar la naturaleza de Dios en nosotros. Así que una de las características de un nacido de nuevo, la primera es, hay amor por el Señor Jesucristo. La primera característica de esta nueva naturaleza, de la naturaleza de Dios en tu vida, es que tiene que haber amor por Jesucristo. Si no hay amor por Jesucristo, hay que revisar si nacimos de nuevo. Hay que verlo. ¿Por qué? Fíjense, 1 de Juan 4:10. ¿Qué dice Dios con respecto a su Hijo? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado. Yo amo a Jesucristo. La naturaleza de Dios es amar a su Hijo. Amarlo. Si la naturaleza de Dios está en mi vida, tengo que amar a Jesús. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. Hace 2 domingos veíamos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y por qué entregó a su Hijo? Porque si no lo entregaba, significaba que no nos amaba tanto. Pero como Dios ama tanto a su Hijo, Él dio lo mejor para nosotros. Así que fíjense ese amor que tiene Dios para con nosotros y el amor que tiene Dios por su Hijo que lo entregó. Entregó lo más valioso que tenía. Y eso nos habla de que Dios ama a su Hijo. Entonces tiene que estar en nosotros esa naturaleza. Amar a Jesús. Se tiene que reflejar en nosotros el amor por Jesús. Juan 16, 27 dice, Dios los ama porque ustedes me aman. Está hablando Jesús. Dios los ama a ustedes porque ustedes me aman a mí y porque han creído que el Padre me envió. Fíjense cómo es la relación. Dios nos ama a nosotros porque nuestra naturaleza tiene que estar en amar a Jesús. En eso consiste ser un verdadero hijo de Dios, en que amamos a Jesús, porque la naturaleza de Dios es amarlo. Tiene que estar en nosotros. Segunda característica, si naciste de nuevo, hay un deseo por la santidad. Tiene que haber un deseo de nosotros por querer ser santos. Y acá hay una confusión, porque santos ya somos. La palabra santo significa apartados con un propósito divino. Ya fuimos apartados. Si nacimos de nuevo, fuimos apartados con un propósito divino. Y nunca hay que sacar la palabra divino, porque muchas veces ponemos propósitos propios, nuestros. Pero si está el Espíritu Santo, tiene que ser propósito divino, depender ahora de Él. Entonces, como fuimos apartados, ya somos santos. Somos santos que ahora pecamos, pero somos santos. ¿Está bien? Ahora, vivir en santidad es otra cosa. Vivir en santidad tiene que ver con que yo elijo permanentemente alejar aquellas cosas que no son de la voluntad de Dios. La elijo. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A un boliche o voy a hacer la voluntad de Dios? Más le valía. Me llegan a decir el boliche. Nunca falta alguno que dice, tengo que ir a predicar a los boliches. No. Son las excepciones esas. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, entonces, cuando yo hago eso, estoy viviendo en santidad. Estoy apartando aquello que no está en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para el propósito divino, para hacer la voluntad de Dios ahora. ¿Está bien? Por eso si la voluntad de Dios es ir al boliche, bueno, hágale, hágale. Pero esté muy seguro, esté muy seguro. Dice 1 Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que está diciendo Dios. Sean santos porque yo soy santo. La naturaleza de Dios es ser santo. Dios es santo. Entonces, por eso no puede haber pecado donde está Dios. Porque como en Dios hay santidad, no puede haber pecado. No hay pecado. Ahora, acá está la confusión. Nosotros creemos que si somos santos o nos cargan a los cristianos, ay, santo, santito, santurrón, ¿no? Como que no cometemos ningún pecado. No. No tiene que ver con no cometer pecado. Pecar, dice la palabra de Dios, que vamos a cometer hasta el último día.
Se cree que pecamos unas 500 veces por día. Pensamientos, pecado, ahí. Un ademán, pecado. Acuérdense que Jesús dijo, no es solo el hacerlo, cuando ya lo pensamos ya está. Entonces un ademán, un querer decir, tómatela. Pecado. Ahora, como dice el libro de Hebreos, podemos ahora acercarnos confiadamente para pedir perdón por esos pecados. No hay problema, Dios ya sabe que vamos a pecar. Pero ¿qué nos está queriendo decir cuando dice, sean santos porque yo soy santo? A ver, si somos hijos de Dios, de tal palo, tal astilla. Tiene que estar en nosotros la santidad, el querer anhelar esa santidad. Habíamos hablado el domingo pasado de aborrecer el pecado. Ya no nos tiene que gustar el pecado. Si yo ya sé que voy a ir a trabajar, por más que me den plata, por más que sea lo mejor que me vaya a pasar en mi vida, pero si yo sé que en ese trabajo tengo que hacer algo que está mal, no voy. No voy. Tiene que estar en mí el no querer. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de su voluntad. Que no es lo mismo tener que ir a trabajar con alguien que esa persona pueda ser mala. Y Dios nos mande a trabajar para predicarle, claro que sí. Son dos cosas diferentes. Cuando me obligan o me piden de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que decir no. No. Sean santos porque ustedes son, porque yo soy santo. Entonces, pecar, vamos a pecar. Vamos a pecar. Ahora, ¿qué dice 1 Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y qué significa entonces practicar pecado? Son dos cosas diferentes. Lo que veíamos, lo que les decía recién, de estar muertos en nuestros delitos y pecados. El hecho de practicar el pecado significa que yo una y otra vez cometo lo mismo, vivo en eso. Vivo en ese pecado y no me arrepiento, no me interesa y lo hago una y otra vez. Eso es practicar el pecado. Eso es lo que decía recién, ahí se me fue ahora, delito. El estar pensando. Por eso tiene que ver con la naturaleza humana, estar en delitos y pecados. Delito es pensar, voy a hacer tal cosa, la voy a hacer y no me importa. Entonces planifico un robo, por ejemplo. Ahora, el pecado es el robo. Entonces yo de repente fui a comprar y me tenté y robé. Bueno, una vez me tenté. Devuelvo, pido perdón, Dios me perdona. Pero no es que voy permanentemente a robar, a ver dónde voy a ir a robar hoy. A ver qué supermercado se está dando vuelta al cajero para poder ir y track. Eso es delito, estar pensando, maquinaciones. Si pasa eso, quiere decir que el Espíritu Santo no está en mí, por eso no me contrista, no me dice, che, eso está mal. Que no es lo mismo a pecar. Dios ya sabe que vamos a pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es caída, claro que sí. Claro que sí. Pero si ahora la naturaleza de Dios está en mí, tengo que desear la santidad, tengo que aborrecer el pecado. Ahora ya sé que está mal robar y no está en mí el robar o el vivir robando. ¿Por qué? Porque ahora tengo un padre que me sustenta, ahora tengo un padre a donde le puedo ir y decirle, Señor, necesito trabajar, necesito dinero.
¿Cómo hago para pagar el alquiler? ¿Cómo hago para pagar la luz? Entonces tenemos ahora un Padre donde podemos ir. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia de ser santos. Nacimos de nuevo y por eso somos apartados con un propósito, pero el querer vivir en santidad también depende de nosotros. El ser santos no depende de nosotros, depende de Dios, porque Él se entregó. Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados y Él nos santificó en aquella cruz. Ahora, yo tengo que elegir, si tengo la naturaleza de Dios en mí, el querer ser santo, el querer vivir una vida en santidad. ¿Está bien? Así que, ¿cuál es esta simiente que habla Primera de Juan? Aquel que es nacido de nuevo tiene la simiente de Dios y permanece en Él. Bueno, esta es la naturaleza de Dios. Este es la palabra simiente significa esperma, semilla. Ese es el esperma de Dios que entró ahora en nosotros por medio de la palabra de Dios, y por eso no cometemos pecado de vivir en pecado. Tiene que estar en nosotros. Si está la naturaleza de Dios en nosotros, no puede haber práctica de pecado. Sí, pecado, pero no practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Amén? Muy bien. Tercer característica de los que nacieron de nuevo, hay un deseo de compartir a Jesucristo. Tiene que estar ese deseo de querer compartir el nombre de Jesús, el querer compartir su palabra. Tiene que estar en nosotros. Tiene que estar. Vas a querer que las personas conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida fue transformada por medio de Cristo. Si nuestra vida no fue transformada por medio de Cristo, no vamos a querer compartir a Jesús. No lo vamos a querer hacer. No va a estar en nosotros. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Fíjese, Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él escúchenlo. Escuchen lo que Jesús tiene para decirle. Entonces nosotros tenemos que llevar eso que Jesús tiene para decirle a esas personas como alguien nos trajo la palabra de Dios a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fueron personas nacidas de nuevo que tenían el deseo de compartir a Jesús. Y por eso alguien me predicó a mí. Dice Hechos 13:47. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones. ¿Para qué? Para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Fíjese qué importante, La salvación la llevamos nosotros. No la generamos nosotros. Nosotros no hacemos nada para que el otro pueda ser salvo, porque ya lo hizo Cristo. Pero yo le llevo por medio de la palabra de Dios la salvación a otra vida. Fíjense qué importante que es. Por eso la naturaleza de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue? Querer solucionarlo. En el día que Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía el plan. Voy a mandar a Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si está la naturaleza de Dios en nosotros, tenemos que querer llevar la palabra de Dios al otro, a ese próximo que habíamos hablado antes. Si tu esposa, si tu esposo no es converso, predicarle. Si tus hijos no conocen de Cristo, predicarle. Y ahí, cuando vamos al trabajo, y ahí cuando vamos al supermercado, y ahí, a lo próximo que hagamos, tiene que estar en nosotros, nuestro ADN ahora tiene que ser querer predicar a Cristo. Tiene que estar. Dice Efesios 3:6, ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Vuelvo al primer punto, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos coherederos. ¿Alguien sabe todo lo que hemos heredado de Cristo? No, está bien. Era una pregunta retórica, no para que la conteste. Tenemos que conocer ahora cuáles son esas bendiciones que Dios nos dio ahora junto con Cristo, pues somos coherederos. Por eso Jesús, antes de partir, dijo, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Vieron todo lo que yo hice? Milagros, sanidades. Mayores cosas harán en mi nombre. ¿Por qué? Porque somos coherederos en Cristo Jesús. Todo lo que hizo Cristo lo podemos hacer. El gran secreto es que primero tenemos que haber nacido de nuevo, de agua y del Espíritu. Por eso mucha gente nació de nuevo y no conoce la palabra de Dios y nos perdemos las bendiciones porque no las conocemos. Hay placares de nuestras vidas que están cerrados y no sabemos qué hay adentro. Y de repente buscamos ese destornillador y no sabemos dónde está. Y no sabemos que con un destornillador tal vez se solucionaría. Entonces estamos con un cuchillo, estamos con otra cosa y tenés en un placar un montón de destornilladores. Pero como no sabemos que están ahí, no los usamos. Entonces vamos por la vida afanándonos, poniéndonos nerviosos, buscando trabajos donde no nos conviene. ¿Por qué? Porque no conocemos esa herencia que tuvimos en Cristo Jesús. Está en nosotros, pero como tenemos que conocer la palabra de Dios, las tenemos que tomar. Por eso dice que la salvación es para los valientes, para los que la arrebatan. ¿Por qué? Porque se conocen la palabra de Dios, entonces empiezan a orar en las promesas de Dios. Señor, vos dijiste acá que no iba a haber un hijo tuyo que mendigue pan, y yo no tengo pan, y salgo todos los días a buscar, y rechazo esos trabajos que no me conviene, pero tu palabra dice que vos cuidás de los pajaritos, que vos cuidás de todo. ¿Cómo no vas a cuidar de tus hijos? Dice tu palabra. Y yo soy un hijo tuyo. Así que necesito que me des el pan de cada día. Eso es arrebatar las herencias de Dios. Es tomarlas. Pero para eso hay que conocerlas, conocer muy bien cuáles son. Cuarta característica. No solo se ama a Jesucristo, no solo se odia el pecado y se lleva una vida de santidad, hay un deseo de compartir en Jesucristo, a Jesucristo, se tiene el testimonio interno del Espíritu Santo. Fundamental. Se tiene el testimonio interno del Espíritu Santo. Tenemos una seguridad que nos da el Espíritu Santo. Tiene que estar. Tiene que estar. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la seguridad que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad de lo que vamos a hacer. Tenemos la seguridad de rechazar esas cosas porque Dios va a proveer otras. Hay una seguridad porque está el Espíritu Santo que nos da testimonio permanente. ¿De qué? De que Dios es real, de que Dios me ama, de que Dios provee, de que soy salvo. Tiene que estar. Tiene que estar. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una seguridad
de que ahora somos hijos de Dios. Tiene que estar. Tiene que estar. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Quedó en la carne. No fue nacido. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso podemos conocer mucho también la palabra de Dios, pero si no nacimos ahora del Espíritu, carne es. Entonces vamos a ser personas que vamos a estar siempre dudando de las cosas de Dios. No sé si soy hijo o no soy hijo. ¿Habré nacido de nuevo o no habré nacido de nuevo? ¿Este trabajo me conviene o no me conviene? Y siempre vamos a preguntarle al pastor. Pastor, me ofrecieron este trabajo, pero tengo que robar un poquito. ¿Qué me dice? ¿Y el pastor qué le va a decir? Bueno, pero un poquito. Ah, no. Hay veces que medimos la gravedad del pecado en base a nuestro criterio. Entonces, pero es un poquito. Tiene que estar el testimonio, tiene que estar el Espíritu Santo diciendo, no va, no va. No conviene, no podés. ¿Lo querés hacer? Claro que Dios te deja. Pero eso está mostrando algo. Se manifiesta lo que está en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense si uno va y les pregunta, ¿sos salvo? Creo que sí. Creo que sí, sí. Creo que sí. Ajá, bien. ¿Y cuándo fuiste salvo? Bueno, no sé si fue a los 13 años, a los 15 o a los 30. Bueno, en ese lapso, más o menos. ¿Ustedes creen que puede pasar algo así? Imagínense si a mí me preguntan, Gustavo, ¿vos sos casado? Sí, creo que sí, sí. Sí, creo que sí, sí. Ah, bueno, bien. ¿Y cuándo te casaste? Mira, esa es una pregunta complicada, pero yo sé que a ustedes no les pasa. Nunca hay que olvidarse la fecha del casamiento, pero 27 de diciembre del año 2003, pero por iglesia, por civil 23. Pero esa te la olvida una vez, después no te la olvida más. Pero imagínense, te digo, mira, a los 8, no, a los 8 no. A los 13 no, porque estaba allá en Misiones, no. A los 30, sí, a los 30, sí. Me casé a los 30. ¿Puede pasar algo así? A ver, podemos no acordarnos la fecha. Podés no acordarte la fecha. Pero vos tenés una seguridad que ahora sos casado. Antes vivías solo. Ahora hay alguien viviendo con vos. Antes decidías solo. Ahora decidimos juntos. Antes íbamos a la cancha. Ahora no. Hay una seguridad que estamos casados. Fue un antes y un después en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Uno tiene una seguridad. Así que la pregunta es, ¿naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? ¿Están estas características en tu vida? Imagínense, justo hoy, ¿me prestás una virome? No, traje una virome el domingo pasado y hoy no la traje. Bueno, imagínense, todos nacemos apuntando para un lado. Uy, justo están ustedes ahí.
Todos nacemos caminando para el lado equivocado. Todos vamos caminando para el infierno, allá está el infierno. Y hagamos lo que hagamos, vamos para el infierno. Así que imagínense en esas buenas obras, nosotros vamos presionando y de repente viene el pastor y te dice, tenés que perdonar a esa persona que te maltrató. Y nosotros, ahí le hacemos presión. El pastor me dice, pero ¿qué va a pasar? Cuando el pastor no presiona más, seguimos caminando para el infierno. Ahora hay un momento de nuestra vida que nacemos de agua y del Espíritu. Y cuando pasa eso, ¿qué pasó? Cambió la polaridad de nuestra vida. Ahora caminamos para el cielo. Ustedes están en el cielo. Cambió la polaridad. Ahora mi naturaleza, ¿cuál es? Hacer el bien. Ahora mi naturaleza es perdonar a los que me ofenden. Pero como tenemos que trabajar esas cosas del pasado que hoy decía la pastora, ¿qué pasa? Yo le meto presión para hacer lo malo. Entonces digo, no la voy a perdonar. Todos los días me hace lo mismo. No la voy a perdonar, no la perdono, no la perdono. ¿Y Dios qué hace? Y la naturaleza es perdonar. Entonces perdonamos al que nos ofende. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto en tu vida? Tal vez no te acordás la fecha, no te acordás el día, no te acordás el lugar, pero tiene que estar ese momento donde caminabas para el infierno y caminás ahora para la vida eterna. El nacimiento natural, fíjense que es un nacimiento traumático, es algo que se cree que es muy traumático para el bebé, porque pasa de estar en un lugar a otro. ¿Existió ese momento en tu vida? Ese momento de que ibas para el infierno y cambió la polaridad. Yo te invito a que puedas cerrar los ojos en esta mañana. Yo no sé cómo estás. Yo no sé si te acordás puntualmente ese momento, pero como contaba el domingo pasado en mi testimonio, yo conocía de la palabra de Dios desde chiquito. No me acuerdo el día que recibí a Cristo en mi corazón, pero sí me acuerdo ese momento que me arrodillé y le dije, Señor Jesús, yo te entrego el control de mi vida. Yo ya no quiero seguir vivo en mis creencias, en mi pasado, seguir vivo en tomar decisiones, que esas decisiones me están llevando a la muerte eterna. Por eso le di el control de mi vida. El nacer de nuevo es entregarle el control de nuestras vidas a Jesús. Eso es nacer de nuevo. No podemos hacer otras cosas. No es por obras. No es porque somos buenas personas. Es porque ahora Cristo
pagó el precio que teníamos que haber pagado nosotros. Y si Cristo está en nuestra vida, controlándola, llevándola a ese lugar que va a ser beneficioso para mí, llevándola a ese lugar donde ahora yo puedo descansar en que las decisiones que Jesús va a tomar son las correctas. Y el nacer de nuevo se va a reflejar en que ahora yo quiero que Él gobierne mi vida. Ahora quiero amarlo. Quiero que otros conozcan todos esos beneficios de la vida eterna que tenemos, que tal vez no los estamos viendo en lo natural, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y tal vez estás queriendo tener más plata, pero Dios te da tranquilidad, Dios te da gozo, Dios te da paz. Tal vez no hay sobreabundancia en tu casa, pero sobreabunda el amor, sobreabunda la misericordia. Todas cosas que son de la naturaleza de Dios. Así que yo te animo en esta mañana que si vos no estás seguro de tu salvación, no estás seguro hacia dónde va tu vida, si vos todavía seguís vivo a esas decisiones que no son las correctas, yo te animo a que puedas, ahí en tu lugar, poder decirle: Señor Jesús, yo ya no doy más con esta vida que me agobia, con esta vida que me estresa, tengo nervios, tengo ansiedad, no sé qué va a pasar mañana, tengo miedo, voy de fracaso en fracaso. Puedes decirle ahí: Señor Jesús, yo te entrego el control de mi vida. Quiero que empieces a gobernarla, que empieces a administrarla. Quiero que ahora tu Espíritu Santo venga a mi vida y me haga una nueva persona. Que ya las cosas viejas pasen y sean todas hechas nuevas. Y quiero empezar a descubrirlas ahora con tu Espíritu Santo. Sé que ahora voy a estar sentado con vos. Juntamente con Cristo estamos sentados. Y ahora podemos mirar desde lo espiritual. Ahora nuestros ojos pueden ser abiertos y empezar a mirar aquellas cosas que no son naturales. Por eso creo en vos, Jesús. Por eso le podés decir: te recibo como señores acá en la tierra, Señor de tu vida, Señor de lo natural, Señor en esta tierra, acá, ahora, hoy, pero también como Salvador. Salvador es aquellas cosas que yo no puedo hacer, pero que Él las hizo, y esas son las cosas espirituales. Por eso le podés decir ahí donde estás: Señor, yo te recibo como Señor y como Salvador. Creo que vos sos el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por mis pecados, para limpiarme de toda esa maldad que traía mi naturaleza caída. Y ahora te recibo para tener la naturaleza tuya, para tener la naturaleza de Dios. Quiero ser un hijo tuyo. Por eso te recibo como Señor y como Salvador.
y me comprometo a poder estudiar tu palabra, a poder saber qué es lo que vos querés que yo haga en esta tierra. Quiero amarte, quiero buscarte. Si vos hiciste esta oración, déjame orar por tu vida, déjame agradecerle al Señor porque dice la palabra que cuando hay una persona que pasa de muerte a vida recibiendo a Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y dice que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por tu vida. Señor Jesús, Padre, vos conocés los corazones de todos los que estamos hoy acá. Vos conocés las intenciones por las cuales vinimos a este lugar. Señor, hay muchos que vinimos porque te amamos. Hay otros, Señor, que pudieron venir por obligación. Tal vez hay otros que no saben ni por qué están acá. Señor, pero que esta palabra, Señor, haya entrado en cada uno de nosotros. Señor, contristando nuestro corazón, ese corazón duro, ese corazón de piedra. Señor, y que por medio de la confesión de nuestros pecados, Señor, y por medio de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora ese corazón que vive, que late, que es de carne y hueso, Señor, ese corazón sensible, que pueda ser sensible, Señor, a las cosas de tu Espíritu. Por eso, Padre, yo bendigo ahora estas vidas en el nombre de Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo siga perfeccionándonos. Porque, Padre, tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el último día. Ayúdanos, Señor, a que cuando cometemos pecado, Señor, tu Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, que seamos sensibles para poder arrepentirnos lo antes posible. Señor, para ser limpios y para poder volver a tener ese gozo que tu presencia nos da. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar para pasar a la Santa Cena. Estábamos con mi señora charlando y en un momento me dice, escuchá esto que voy a leer. Un artículo se llama Parejas tóxicas. Parejas tóxicas. La pareja codependiente. Dice, cuando te dejen sola o solo y aún sigues ahí. Cuando no te dedican tiempo y aún sigues ahí. Cuando te es infiel y lo sabés y aún seguís ahí. Cuando te prohíbe cosas que él seguirá haciendo y aún seguís ahí. Cuando existen otras prioridades menos vos y aún seguís ahí. Cuando te traten mal y aún seguís ahí. Cuando no te dedican tiempo y aún seguís ahí. Cuando te dejan sola o solo y aún seguís ahí. No, eso ya lo dije, perdón. Cuando te traicionan una y otra vez y aún seguís ahí. Cuando te insultan y aún seguís ahí. Cuando te humillan y te desprecian y aún seguís ahí. Cuando te resignás a ser un hombre o una mujer sufrida y abnegada y aún seguís ahí.
Cuando no buscás ni intentás otra salida y aún seguís ahí. Cuando decís que te sacrificás por tus hijos y aún seguís ahí. La tóxica o el tóxico sos vos. Porque estás viva o vivo sin vivir y aún seguís ahí. Esto es un artículo de El Mundo. Está describiendo una mujer o un hombre tóxico. Y la pregunta que me hacía mi señora me decía, ¿quién es así? Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue, Jesús es así. Entonces ella me dice, entonces según este artículo, ¿Jesús es tóxico? Y le digo, para este mundo sí. Porque Jesús es el único que está cuando lo maltratamos, cuando lo humillamos, cuando lo ignoramos. Sin embargo, Él está ahí. Él está ahí. Buscándonos, dándonos otra oportunidad. Así que en esta mañana la cena que les quiero proponer es a este Jesús tóxico para este mundo, que por cuanto estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y sacrificó su cuerpo por vos y por mí. Que mientras estábamos en placeres, en diversiones, Él vino y se sacrificó para darte otra oportunidad. Que mientras veías la manera de vivir mejor, buscando tal vez en drogas, tal vez en mujeres, en hombres, tal vez en el trabajo o en diferentes placeres, la mejor manera de vivir, Él vino a este mundo para morir por vos, para que ahora con Él vos puedas tener vida y esa vida abundante que su palabra declara. Y que así y todo, una y otra vez, lo dejamos pagando. Cuando le decimos, Señor, te voy a buscar, todos los días de mi vida te voy a buscar. Y como Él es tóxico, te cree y todos los días te espera. Tal vez a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Te espera. Y vos lo dejás pagando ahí. Sin embargo, Él al otro día vuelve. Cuando le decís, está bien, voy a conocerte, voy a leer tu palabra. Y la Biblia va juntando polvo. Y Él quiere hablarte. Tiene cosas nuevas para traerte todos los días. Y no lo buscamos, lo dejamos pagando. Así que en esta mañana yo quiero que puedas, si es que querés participar de esta cena de la sangre y del cuerpo de Cristo, que puedas estar poniéndote de pie, pero que puedas estar reflexionando que Él dio su vida por vos, que no tenés que hacer nada, pero que sí se va a manifestar en tu vida un amor por Él, si verdaderamente Él está en tu corazón, que sí se va a manifestar en tu vida el querer llevar de su palabra a otros,
porque ahora tu vida es diferente, porque ahora hay salvación, porque ahora hay gozo, porque ahora hay un propósito de vida. Y ahora tu vida no está a los tumbos, ahora tiene un norte. Y todo porque Él vino y murió. Todo porque Él creyó en vos, solo en vos. Pensá que si Él tenía que venir a este mundo, nada más que por tu nombre Él hubiese venido. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas estar pasando ordenadamente desde este lado, después los del medio y después aquella fila. Pueden agarrar su pan, su copa. Tomate este tiempo para poder reflexionar. De estas 4 características, tal vez alguna sobresale más que otra. Tal vez de las 4 tenés 3. Tal vez de las 4 tenés 2. Tal vez tenés una. Tal vez no tenés ninguna. Si vos hiciste esa oración de morir a tu vida para que ahora Cristo empiece a controlar, bueno, yo te animo a que lo puedas empezar a conocer. Que puedas conocer de este agua de vida que dice Jesús, que cuando lo recibimos a Él, dice que esa agua se convierte en ríos de agua viva. Empieza a haber algo en nosotros. Ya nuestra vida no es la misma, porque ahora lo tenemos a Él. Pueden pasar de esta fila. Que puedas tal vez comprometerte a decirle, Señor, es verdad, de estas 4 características me está costando. Tal vez la lectura de la palabra, tal vez hablarle a otros de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Tal vez me cuesta dejar el pecado. Tal vez hay cosas en tu vida que vos sabés que están mal. Tal vez son cosas que a la mirada humana no son malas, pero que te pueden llevar a algo malo, que no conviene. Dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y está diciendo, tal vez no son cosas malas, pero no me convienen porque me van a enfriar, me van a apartar. Van a hacer que yo no te busque, que no lea, que no ore. Y que tal vez mi oído espiritual se empiece a apagar y empieza a no escuchar tu voz. Y cuando pasa eso empezamos a escuchar nuestra voz. Y nuestra voz se caracteriza por ser la voz de la naturaleza caída. Así que lentamente nos vamos desviando. Así que yo te invito a que a reflexionar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Señor, porque a pesar de que los tóxicos somos nosotros, de que prometemos cosas que no podemos cumplir, que prometemos cosas porque tal vez el otro nos está mirando, de que nuestro sí en realidad es un no o un tal vez, de que nuestra palabra, Señor, no tiene valor, porque nos acostumbramos de chiquititos a decir sí, ya voy, y tal vez pasan
10 minutos, 15 minutos. Y Señor, y eso se refleja hoy en nuestra relación con vos. Señor, tu palabra fue sí y amén. Señor, vos dijiste, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a morir por todas estas personas, porque nos amás. Así que, Señor, hoy queremos una vez más entregarnos, Señor, y con un corazón arrepentido a decirte, Señor, que tal vez estamos todavía con el control de nuestras vidas, pero que hoy queremos entregártelo. Queremos que ya nuestras vidas dejen de ser nuestras para pasar a ser tuyas. Tu palabra dice que tuya es la venganza. Así que, Señor, queremos darte el control a vos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Señor, que al comer este cuerpo, Señor, al comer este pan, Señor, vos una vez más, pero ahora en una manera consciente, Señor, vos nazcas en nuestros corazones. Queremos morir a nuestras vidas para nacer ahora de agua y del Espíritu. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Gracias, Señor, porque al conocernos lo hiciste todo vos. Gracias por tu cuerpo, Señor, en aquella cruz que fue molido por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Podemos participar de este pan. Y de la misma manera, Señor, tu sangre, símbolo de vida, símbolo de nacimiento. Señor, ahora tu sangre que fue derramada en aquella cruz, Señor, para lavar nuestros pecados, Señor, para poder darnos ahora una dirección nueva, para limpiarnos de toda esa maldad que llevábamos. Señor, te rogamos que ahora este jugo, Señor, este vino, símbolo de tu sangre, una vez más, Señor, nos limpie, trayendo arrepentimiento y convicción de pecados, Señor. Para que cada uno, Señor, pueda entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Y ahora, en esa desnudez frente a vos, poder confesar todo, teniendo el conocimiento y la certeza que vos nos limpiás, que vos nos perdonás, porque vos sos fiel y justo, y lo que vos decís se cumple. Por eso podemos participar, Señor, de este vino, entendiendo que nos limpiás. Gracias, Jesús. Y Señor, te damos gracias también, Padre, por todas aquellas cosas que vos hacés por cada uno de nosotros. Mientras los músicos van pasando, algo que Jesús hacía permanentemente
era tener una relación con el Padre. Dice Jesús que Él no hacía nada si el Padre no se lo ordenaba. Jesús decía que Él no decía nada si no eran palabras del Padre. Por eso Jesús tenía la seguridad y decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce, conoce al Padre. Porque más allá de que son uno, Jesús tenía la naturaleza del Padre. Y eso es lo que nos está representando la Santa Cena en esta mañana. Es tener una relación con el Padre. Pero al mismo tiempo, la cena significa relacionarnos con los otros. Porque si en nuestra naturaleza está la naturaleza de Dios, lo vamos a querer hacer. Por eso participamos de la cena del Señor. Amén.